¿Recuerdan cuando bajamos las imágenes? Y más o menos el terraplén o la avenida que está pasando va a ser de este tamaño. Entonces, no nos conviene. Necesitamos, ¿qué cosa? ¿Una imagen más grande o más pequeña? Más grande. Si consigo una imagen más grande, puede ser que me cubra de esta manera. Y voy a ver menos. Lo que yo necesito es que mi resolución espacial sea más pequeña para ver más detalle. Por eso les decía, mi cámara tiene 13 megapíxeles. La cámara de Josué tiene 108. ¿Dónde va a estar la imagen más nítida? ¿Con mi cámara o con la de Josué? Entonces necesitamos una imagen que sea ¿de qué tamaño? Por lo menos que sea, digamos, la mitad, ¿no es cierto? 15 metros. Ya, no necesitamos el detalle de, digamos, que por acá sea la vía, que aquí tenga jardineras, que le pongamos aquí arbolitos, nada. Pero si tengo una imagen iconos de 1 metro, puedo dividir esto en 30 pedazos, ¿cierto? Voy a tener mucho más detalle. ¿Se necesita más detalle? Tal vez no tanto una iconos, tal vez un spot sea suficiente. Pero ¿qué pasa si yo voy a hacer catastro? Este ejemplo siempre lo pongo. ¿Cuánto tiene que medir el muro perimetral de división de predios? Usted sabe, Gabriel. Otra vez, ¿no? Es el ancho de un ladrillo gambote, creo, ¿no? Ah, sí. 30 centímetros. ¿Sí? No. Yo pongo mi 12. Yo pongo mi muro y mi vecino pone el muro, y donde se juntan los dos muros, esa es la división. Ahí me servirá otra vez una imagen de 30 metros. No, no es cierto, porque si la división es así, yo pongo mi muro de 30 centímetros y mi vecino pone de 30 centímetros, esto no es más que 0.60 metros, 0.6 metros. Entonces necesito al menos, esto está mal, necesito al menos una imagen menor a este tamaño. Entonces necesito la width. Ahora directamente se sacan las imágenes en dron, ¿no es cierto? Las imágenes en drones pueden sacar píxeles de 1 centímetro. Claro, pero si tenemos que hacer el catastro en todo Cochabamba, ¿cuánto vamos a gastar? Mucho, ¿no? A lo que quiero ir con esto es que no es nomás yo quiero la imagen iconos de 1 metro para hacer mi división distrital, de distritos. ¿Valdrá la pena tener una imagen así para los distritos? Si son distritos grandes, no, pues no vale la pena. En el catastro de Capinota, por ejemplo, el CLAS trabajó, y posterior al catastro se hizo la distritación, que no tenían distritos en Capinota. Chistoso, ¿no? Eso fue el 2021. Y para la distritación se utilizó una lanza, y para el catastro se utilizó una quickbit de 0.5 metros. Esto que les estoy comentando tienen que comentarles a sus docentes de taller, porque ellos no saben. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro esto? Como les digo, en CICTOS van a llevar mucho más detalle, más satélites, más operaciones. ¿Alguna pregunta, algo que quieran? ¿Sí? ¿Más o menos claro? Sí, para que lo vayan a ver.
Entonces, otra fuente de información luego de la teledetección es la cartografía impresa. He querido colocar estas imágenes. Son más o menos de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, 50, donde fíjense, había un gabinete completo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, más un director que estaba por ahí, de cartógrafos, y uno hacía una temática en concreta para tener el mapa, el mapa plano. ¿Sí? Esos mapas planos se llevaban y se colocaban en una especie de planchas, ¿ya? Y se colocaban, se tallaba prácticamente los detalles que iba a tener, y luego como una imprenta común y corriente donde se imprimen los libros ahora, se iban imprimiendo los mapas, ¿no? Esta es el ejemplo de una unidad de los Estados Unidos que hacía mapas para la guerra. Entonces, para las unidades terrestres de infantería tenían que generar un volumen importante de mapas. Ahora tenemos el proceso de la digitalización automática, que se da a través del escaneo. ¿Ha manejado alguno de ustedes alguna vez un escáner? ¿Han escaneado algo alguna vez? Carnet, fotografías, sí, ¿no? Facturas. El escáner, claro, el escáner de QR es un ejemplo también. Y bueno, la digitalización manual, que es la que nosotros hacemos, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Hay 3 pasos en la digitalización manual. Ahí me faltan 2 fotografías. La digitalización manual es la forma más básica de crear información digital a partir del documento cartográfico impreso. ¿Sí? Si notan ustedes, acá está la flechita del cursor del ArcGIS, ¿no es cierto? Cuando estamos digitalizando, cuando estamos creando el polígono. Los 2 tipos eran en pantalla, que es el head-up, y con equipo especializado, que es el front-down. Aquí ven unas fotos que hubiera querido que vean, pero algo pasó con mi pendrive. Entonces los pasos son el registro, que tiene que ver, por ejemplo, con la asignación de las coordenadas, el control de las coordenadas. La digitalización en sí, ¿no es cierto? Nuestro registro tiene que ver con qué operación que ya hemos hecho. Si le damos a asignar coordenadas, ¿qué se va a nuestra operación? Georreferenciación. La digitalización propiamente, que es como dibujar, ¿no es cierto? Pero no dibujamos realmente, sino digitalizamos. Y la asignación de atributos. ¿Cuándo creamos qué cosa? La asignación de atributos, ¿qué creamos? ¿Dónde van los atributos en el ArcGIS? En la tabla de atributos, ¿sí? Entonces, estos 3 pasos son considerados como parte de la digitalización. No han salido mis imágenes, qué barbaridad. Entonces, ya es la digitalización automática en base al escaneado de sobremesa, con el uso doméstico del escáner, ¿no? Si es el mapa pequeño, podemos incluirlo en un escáner doméstico, digamos, ¿no? Tamaño oficio. El más grande es el oficio, ¿no? No hay escáneres más grandes, de ahí son los plotters que le conocemos. Luego, hablando de los plotters, tenemos de tambor y los alimentados. En el caso del tambor, que es el más conocido, el mapa se sitúa sobre un tambor que rota, ¿no? Es el que se coloca, agarra el tambor y empieza a dar vueltas y va sacando las imágenes. Y en el otro caso es al revés. El sensor se mantiene fijo y es el documento que se va desplazando, el mapa que se va pasando, como una impresora doméstica, ¿se acuerdan?
todas las impresoras donde pasa el papel, es básicamente. Tenía aquí fotografías, imágenes, les prometo. Pero algo ha pasado conmigo. No es que a veces no se archivan al pendrive en PowerPoint, a veces no se archivan, hay que, no sé, desbloquear las cosas por el estilo. Quiero que lo pongan en PDF, pero en la presentación que voy a subir va a estar todo esto, ¿no? En la siguiente clase le damos una revisadita de 10 minutos y ahí vamos a tener todo aquí. Entonces hemos visto la teledetección, los mapas impresos, el otro es la fotogrametría, ¿ya? Que es una técnica para estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando medidas realizadas sobre una o varias fotografías. Es un término genérico. Aquí habían las tomas a partir de un satélite. Y básicamente podemos hacer fotogrametría con cualquier fotografía, ¿ya? Si le sacamos una fotografía a una mascota, a un perrito, por ejemplo, ¿sí? Imprimimos la fotografía, pero queremos saber de qué tamaño es el tamaño real del perrito. Entonces, si tenemos una relación de escala, podemos calcular y medir el tamaño del perrito, alguna cosa por el estilo. Ahí sale la mitad. En el caso de la materia, en el caso del libro que estamos utilizando como base de la materia, la fotogrametría es el conjunto de técnicas y operaciones de obtención de imágenes, ¿ya? Va entonces desde la obtención de las imágenes, así como las de tratamiento y posterior extracción de resultados a partir de estas, obteniéndose estos resultados sin necesidad de contacto con los objetos a estudiar. Entonces aquí, bueno, lo último de lo último que se está haciendo es la fotogrametría con drones. Yo no les recomiendo todavía que hagan un curso porque en siglos van a aprender un poco más de fotogrametría, ¿sí? Y además cuando salgan ustedes de la carrera de aquí a unos 2 o 3 años, ¿sí? Seguramente esta tecnología va a avanzar también bastante, porque de un año a otro año sale un nuevo software, sale un nuevo dron, sale una nueva cámara. Más baratos. Más baratos y más fáciles de usar. Cuando en el clase recibimos, por ejemplo, la capacitación para ese hexacóptero, pucha, que era chino avanzado, hemos pasado creo que 2 meses clases, íbamos a la laguna a hacerlo volar. El instructor hablaba alemán y su español era malísimo, así que nos daba las clases en inglés. Y había palabras en inglés que él no sabía porque era alemán, y había palabras en inglés que nosotros no entendíamos porque no manejábamos el inglés técnico de los drones, ¿no? Yo estoy hablando del 2015, 2016. Entonces, mientras más tarde ustedes vayan al mercado laboral, al mercado profesional, ahí sí capacítense en esta nueva tecnología. Aquí les estamos dando simplemente una relación de cómo funciona, más o menos, y una idea para que tampoco estén en la luna, ¿ya? Acá el ejemplo entonces era de un dron que está midiendo algo en un área donde hay diferencia de altitud, ¿ya? Seguramente en un área agrícola, posiblemente, tal vez. Y abajo había una comparativa entre lo que es fotogrametría y el LIDAR. El LIDAR es una tecnología de láser. Yo he estado solamente en 2 trabajos con LIDAR, porque la imagen LIDAR, el kilómetro cuesta $5,000 kilómetro, y no se compra un kilómetro, ¿no es cierto? Se compra generalmente 80 kilómetros, 120 kilómetros, entonces eso multiplican por $5,000. El primer trabajo en el que me metí, cuando estaba en Holanda todavía, era para calcular la biomasa. Resulta que en África hay muchos países que dependen de su economía de los cocos, y en este país, en el Congo, exportaba cocos. Los exportaba del Congo, los exportaba a Tailandia, y en Tailandia sacaban el agua de los cocos y la carne de coco, ¿sí? O sea, era un ejemplo de explotación sur-sur.
no podían los africanos industrializar y entonces vendían los cocos puros. Para tener una relación de cuántos cocos iba a producir una masa forestal, digamos, de palmeras, se utilizaba esta imagen LIDAR de radar para saber, por ejemplo, cuántas semillitas de cocos iban a producir en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es radar, como es láser, podían penetrar las hojas de las palmeras y podían hacer una especie de rebote entre los cocos. Entonces, si rebotaba rápido, por así decirlo, y fácilmente, penetraba las hojas, pero si chocaba y tardaba en rebotar, golpeaba los cocos que estaban creciendo. ¿Sí? Entonces, esa operación multiplicada por 1000, esta imagen LIDAR lo podía hacer en segundos. Entonces podíamos saber cuánto más o menos iba a ser el volumen. Así el que iba a industrializar los cocos podía redoblar, digamos, contratar más personal para procesar, para empacar. Yo lo digo así bien simple, pero era bien pesado, porque tenemos que sacar las imágenes, procesarlas. Y en este no estuve directamente, pero hicimos una capacitación y era para colocar el tendido del gasoducto que se hizo el último al argentino. Entonces, esta imagen LIDAR nos daba una relación del terreno, ¿ya? Porque se utilizó también para sacar este tipo de imágenes de superficie. Entonces podía saberse, digamos, la diferencia hasta de 1 centímetro, las piedras, las rocas que había. ¿Y qué es lo que hacían? La información que se le daba a los técnicos en tierra, en el campo, era para que ellos puedan colocar los pilotes, ¿ya? Y puedan montar a nivel para colocar las cañerías. ¿Sí? La empresa con la que trabajamos era encargada de, creo que 120 kilómetros, una cosa así, chiquitito, que lo dividieron todo eso, ¿no? Son desde Santa Cruz hasta la frontera de Villamonte. Entonces eran muchas empresas que trabajaron, hicieron el mismo proceso más o menos. Ya habían empresas italianas, españolas, alemanas, canadienses y había, creo, hasta una japonesa. Entonces, por un lado se vio, por ejemplo, un proceso natural con relación al agua, la obtención de dureza de la madera, del coco, y en otro se veía el nivel del terreno para colocar este gasoducto. ¿Ya? De todas maneras, con fotogrametría se puede hacer también la fotointerpretación. Tenemos una imagen y le vamos sacando los árboles, le vamos sacando las casas, le vamos sacando algunos elementos importantes. Implícitamente en los ejercicios que tenemos vamos a hacer este proceso, ¿ya? Bueno, aquí estaban las estaciones fotogramétricas. Que ahora se han reducido prácticamente a una computadora personal, ¿no? Y las imágenes traídas del dron. Pero antes eran unas estaciones, unas mesas con visores, con sillas que se nivelaban, qué sé yo. De todas maneras tenemos 3 tipos de fotogrametría: la analógica, la analítica y la digital. La primera basada en mediciones y procedimientos sobre imágenes analógicas, ¿no es cierto? Estas son las que están impresas. La analítica, basadas en formulaciones matemáticas y técnicas computacionales, permite obtener grandes precisiones. La fotogrametría para catastro, por ejemplo, que se hace, tiene que ver con esta fotogrametría analítica. Y la fotogrametría digital está basada en el trabajo con imágenes digitales dentro del entorno computarizado. Acá, básicamente. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de esto? Del snapping. Esto tiene que ver, por ejemplo, si tenemos una línea
o dos líneas. Al terminar siempre tenemos estos cuadraditos rojos en cada línea. Esto es en el ArcGIS. ¿Cómo se llaman estos cuadraditos? Se llama nodo. Y la línea se llama arco. Y como trabaja con arco, por eso se llama ArcGIS, aunque no crean. Entonces, este snapping tiene que ver con definir este espacio, ¿ya? Porque yo voy a unir este nodo con este otro nodo que está acá, ¿sí? Para que automáticamente se acoplen. En el ArcGIS se puede, creo que por defecto viene por 10, una cosa así, pero son 10 unidades del mapa. Yo le puedo colocar un centímetro. Entonces, cuando este nodo esté a menos de 1 centímetro, se va a acoplar directamente. ¿Se acuerdan que eso pasaba en el momento que hacían la digitalización? ¿Sí? Entonces, eso se llama snapping, ¿ya? O sea que se cierra directamente. Aquí lo que tenía que más o menos verse era un snapping cuando se pasaba, ¿ya? O no llegaba a cerrarse, y el que estaba correcto era, bueno, este snapping de más o menos así, donde el nodo estaba correctamente cerrado. Puede ser que nos pasemos, ¿no es cierto? Se nos fue un poquito, o no llegamos y queda aquí este hueco, o puede quedar esa línea de más. ¿Cómo arreglamos eso? Dijimos en la anterior clase. Para eso utilizamos esta operación, la topología, que tiene que ver con relaciones matemáticas entre las figuras. Pueden haber entonces discrepancias y coincidencias imperfectas entre las distintas entidades. Estos son los ejemplos más, digamos, básicos, pero pueden haber huecos, pueden haber espacios faltantes. Entonces hay una serie de reglas que aquí las vamos a ver rápidamente, pero en la práctica también las vamos a emplear en el ArcGIS. Las líneas deben cruzarse en nodos, en caso de que exista relación o conexión entre ellos, ¿cierto? Por eso el color azul, digamos, de este ejemplo, está bien con el nodo correctamente cruzado. Las líneas que coinciden en un nodo común deben coincidir exactamente. Las funciones de snapping serán utilizadas para ello durante la digitalización, y los lados comunes de los polígonos deben digitalizarse una única vez, porque si los hacemos dos veces podemos generar dos unidades, ¿ya? Entonces hay elementos que nos van a dar una relación de calidad. Ok, otra fuente de datos entonces viene a ser esta del GPS. Esto no es GPS por si acaso, ¿ya? Este mismo instrumento, si se fijan, es el tinglado de aquí abajo de la cancha. Entonces, cuando lo estábamos utilizando uno de los años anteriores, ahí se ha rayado la imagen. Entonces hemos visto cartografía impresa, teledetección, fotogrametría y el sistema de posicionamiento global. Vamos a hacer una práctica también de esto. Es una fuente de datos para el SIG, es básicamente estática, pero nos permite obtener datos en tiempo real. Ahí tenemos algunos ejemplos. Este es el Juno, este es el Spectra, y este que parece transparente era un ETEX.
En la práctica también vamos a descargar en el celular un GPS rápidamente. Aquí falta una diapositiva. Bueno. Básicamente entonces el GPS nos permite saber una localización exacta. ¿Dónde? En cualquier parte del globo. ¿Ya? Podemos tener la ubicación de un tanque en Siria en estos momentos, o de nuestra chica que está dando vueltas por el Prado, ¿no? O de nuestro chico, no sé. Pero ubicamos un punto en el espacio. Tiene 3 segmentos, ¿ya? El segmento espacial que está compuesto por 27 satélites, 24 funcionan y 3 están en R0. Vamos a ver en la práctica que para tener una señal necesitamos solamente 4 satélites de los 24. El segmento de control son estaciones terrestres que están alrededor del mundo. La más cercana aquí creo que sigue siendo Clisten en el Ecuador, pero hay alrededor de todo el mundo. Y la estación central está en una base del ejército de los Estados Unidos. El segmento usuario, que lo conforman los receptores GPS y todos los dispositivos, incluyendo nuestros celulares, ¿ya? Entonces nosotros como usuarios somos un segmento. ¿Cómo trabaja? A partir de señales empleadas para el cálculo de distancias. Básicamente todo el sistema GPS funciona calculando distancias. La distancia entre los satélites que están en la órbita, la distancia de uno de esos satélites del más cercano hacia el receptor y la distancia que ese receptor pueda tener a otro satélite que vaya a triangular la señal. Todo funciona con triángulos, con triangulación. Entonces, si es triangulación, ¿cuántos satélites necesitamos? 3. ¿Sí? Pero el sistema nos da uno más para corregir la posición. Por eso usamos 4. Bueno, aquí estaban los dibujitos de cómo funciona el asunto, ¿no? Pero bueno. Ya para ir terminando, calidad de los datos. Ahora, esto está en el texto, ¿ya? Quiero que lo sepan. Uno de los principales problemas que tenemos como sociedad, ya sea científica, académica, como sociedad productora, trabajadora y productora de conocimiento, de información, de productos procesados inclusive, es que no tenemos datos. ¿Ya? Cuando he hecho el doctorado he conseguido una base de datos histórica de 76 datos, de más o menos 30 años. Entonces se darán cuenta todos los artificios matemáticos, estadísticos que tienen que utilizar. He aprendido estadística que no sabía siquiera que existía. Entonces, porque a ese pequeño grupo de datos le he tenido que extraer la mayor cantidad de información que he podido. Aun cuando se hacen las mediciones, ¿qué es lo que pasa? Se pierden las encuestas no están bien hechas. Presenta al profesor y el profesor dice, ¿por qué haces estas preguntas que no tienen nada que ver con tu trabajo? Y un montón de cosas, ¿ya? Entonces, si bien el texto dice calidad de los datos espaciales, yo en la práctica les digo que cualquier dato que agarren, nunca lo desprecien. Agárrenlo. Luego vemos si sirve o no sirve. Pero no digan, no, estos datos no sirven, estos datos. No hagan eso jamás, ¿ya? Entonces aquí hay un montón de elementos, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque en la etapa de la modelación del error tenemos que identificar la fuente de error. ¿De dónde viene el error? Puede ser que yo al medir, ¿no es cierto?, con mi GPS, el punto me salió, tenía que medir un árbol y terminé midiendo una tienda. Pues puede ser de que hay diferentes fuentes de error. El error del usuario, por ejemplo, es principal,
y el error al recoger el dato también es importante. Detección y medida del error. Si es un error chiquito, puede pasar. Ojo que lo estoy diciendo de manera genérica, por favor, ¿ya? Si es un error grande, tenemos que tratar de corregirlo o eliminarlo. Se puede modelar la propagación de errores y decir el error viene de aquí, de aquí, de aquí. Por lo tanto, esto se puede corregir. Y se puede hacer esto que es lo más importante. Propuestas de estrategias para la gestión y reducción del error. Ya, también en términos prácticos. Bueno, esto ya es por defecto. Pero aquí hay definiciones que tenemos que tratar de entender. El error, la precisión y la exactitud. Estas son preguntas de examen, por cierto. Aquí hay un ejemplo, y también la incertidumbre. Aquí hay un ejemplo donde se comparan estos dos elementos. Por ejemplo, dice, en A y B, la precisión es elevada, mientras que en C y en D es baja. Fíjense, es preciso, ¿no es cierto? Están aglomerados, relativamente en un solo punto. Mientras que en C y en D es bajo. En C y en D están dispersos. Entonces ahí no hay precisión. Por su parte, en A y en C, la exactitud es baja, siendo alta en B y en D. ¿Sí? Entonces, en B prácticamente hay precisión y hay inexactitud. ¿Por qué? Los puntos, digamos, estos son tiros al arco, tiros con escopeta, están cerca del... ¿cómo se llama eso? Tiro al... Del cruce. De la cruz, pero ¿cómo se llama eso? ¿Tiro al qué es? Blanco. Blanco. Gracias. Blanco. Sí, es blanco, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tratemos de obtener? Siempre esta relación. Precisión elevada y exactitud también elevada. ¿Ya? Que corresponda a lo que nosotros estamos buscando. De todas maneras, la precisión indica el nivel de detalle. Precisión, detalle, exactitud, el grado en que los valores estimados se asemejan al valor real. ¿Sí? Acuérdense esto de la georreferenciación. En georreferenciación, con el RMS, buscamos precisión y exactitud. Con estas dos definiciones. ¿Cuál buscamos con el RMS? Tenemos valores estimados de los puntos de las coordenadas y tenemos valores reales de las coordenadas. Entonces lo que buscamos con el MRS es la exactitud. Exacto. Ya estamos terminando, solamente nos faltan 8. Ya, esto está en el texto, vamos a ver rápido. Exactitud posicional de atributos, consistencia lógica, complexión, calidad temporal, procedencia. Solamente voy a dar el ejemplo de esto, procedencia, de dónde vienen los datos. Era el año 2018, tenía que presentar el mapa de suelos de Sacaba para hacer un modelamiento con el SWAT. Voy a la gobernación, me dan un mapa de Sacaba que se ha hecho el 2005. Voy a la alcaldía de Sacaba, me dan un mapa que se ha hecho el 2014. Y yo por mis propios medios, con los amigos que compartimos información, consigo otro mapa del 2010. 11. 5, 11 y 14. Son 3 mapas distintos, en teoría, de procedencia. Los 3 mapas fueron pagados aparte. El del 2005 costó como 120.000 bolivianos, 2005. El del 2014 costó como 30.000 bolivianos y el del 2011 costó como 80.000 bolivianos. 3 mapas diferentes. ¿Qué hago yo? Agarro los 3 mapas y los coloco en el ArcGIS, versión 8.4, perdón, 10.4. Los 3 mapas eran exactamente lo mismo, tenían los mismos errores, tenían los mismos aciertos.
pero fueron 3 instituciones que pagaron 3 montos diferentes a 3 consultoras diferentes. El problema es que el técnico de suelos trabajó en las 3 consultoras diferentes, ¿no? Y ahí, bueno, tiene que haber consistencia lógica, exactitud de los atributos, ¿no? ¿Qué sería? Que este suelo, ¿ya han visto textura de suelos? ¿Más o menos? Texturas arenosas, francas, arcillosas. ¿Sí? Entonces, yo por la experiencia ubiqué un lugar que sé que tiene textura arcillosa, porque hay cultivos y generalmente el agua se estanca. Pero en el mapa de la alcaldía de Sacaba, que se hizo al último en 2014, uno de los técnicos hizo modificaciones al mapa y le cambió de la textura arcillosa a textura franco-arcillosa. Entonces había ahí problemas con esto, ¿ya? Con las atributos. ¿A qué voy? Que si ustedes hacen un mapa en el tiempo, esos atributos tienen que mantenerse, ¿no es cierto? A menos que vaya a hacer otra vez el mapa y haya cambiado realmente. Pero si en mi caso siguen habiendo los cultivos y se sigue inundando en esa zona de Sacaba, que es por aquí, por Huertamayo, ¿ya? Del Arcapillo y de la vuelta, ¿sí? Entonces no hay necesidad de cambiar los atributos, ¿ok? Esta es una forma entonces de detectar errores. ¿Han escuchado de los outliers? ¿Sí? Matemáticas. Los outliers son valores que su valor no coincide con la media de la población, ¿ya? Son valores altos o muy bajos. Entonces esto nos da una relación de error. Algo ha pasado, algo está mal. Puede ser unidimensional, una sola variable, o pueden ser multidimensionales, pueden ser varias variables. Entonces hay métodos gráficos y hay métodos cuantitativos, ¿ya? Vamos a ver en el ArcGIS se pueden hacer gráficos también, de torta, de barras, todo eso, y eso es una forma también de identificar algún tipo de error, ¿ya? Pues vamos a utilizar técnicas estadísticas que son relativamente básicas, ¿ya? Para detectar errores. Y finalmente, la propagación de errores. Depende del tipo de error que aparezca y la clase de análisis que se haga. Errores de gran magnitud en el dato original pueden no tener apenas efecto en el resultado, mientras que pequeños errores pueden causar grandes alteraciones en la calidad del resultado. Todavía aquí en Cochabamba, inclusive aquí en Bolivia, no se maneja mucho el concepto de calidad de datos. En realidad, cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, con topologías, vamos a ver topologías, los primeros estudiantes que salieron de acá, de la promoción del 2015-16, ellos más o menos trataron de introducir ese análisis topológico en los trabajos que empezaron a hacer. Pues les decían, no, deja eso, haz nomás, presentar, imprimir mapa, no se va a notar, ¿no es cierto? Entonces todavía nuestra sociedad no está preparada para ver esto de los errores. Donde más se trabaja de todas maneras es en los modelos digitales de elevación. ¿Por qué? Porque dependiendo las alturas que tengamos, ¿qué es lo que va a pasar por ahí? Va a escurrir el agua. Y eso puede condicionar inundaciones o puede condicionar ausencia de agua porque se va a pasar muy rápido. Sí. Sí, otra vez. Y el resumen que lo pueden leer hoy. ¿Preguntas? ¿O todo está claro? Cuando hacemos, por ejemplo, cuando mandamos ubicaciones por tipo WhatsApp, por ejemplo, bueno, algo que me da cuenta que comete bastantes errores, no sé, justo le manda 3 casas al otro lado, a la manzana de al lado, y alguien me contó, digamos, que cuando uno está mandando ubicación, antes de mandar el enviar la ubicación, hay que darle un tiempo a que el celular
haga triangulación con las antenas para que mande la ubicación exacta, ¿no? Entonces, Sí, sí, esa es una muy buena recomendación en realidad. Cuando se llega al destino y tienes que mandar la ubicación, esperar unos 10-15 minutos es suficiente. Pero también todo el sistema de Google va mejorando mientras más usuarios hay, ¿no? No sé si alguna vez alguien ha visto, por ejemplo, las rutas de desplazamiento. Por ejemplo, yo utilicé una ruta cuando me estaba viniendo de La Paz el día del Congreso, el viernes después del Congreso. Tenía que llegar al aeropuerto a las 7:30, era mi vuelo, o sea, tenía que estar ahí tipo 6:30. Era las 4 y no podía salir de la ciudad. Entonces pongo en el Google Maps y me traza 3 o 4 rutas alternativas, ¿no es cierto? Siempre pasa eso. Y generalmente la roja es la que tiene mayor tiempo de retención, que se llama, ¿no? Y dice, esta te va a llevar 1 hora y 20 minutos, y yo tenía más o menos 45 minutos para llegar al aeropuerto. Y la otra así, bueno, y había una que me daba 45 minutos para llegar. Lo chistoso es que cuando llegué al aeropuerto, sí llegué así al filo de la navaja, corriendo así, aquí está mi ticket y deme el pasabordo. Y entro a preembarque, vuelvo a revisar mi celular y ya no era 45 minutos, era 40 minutos, ¿ya? Entonces, ¿cómo me explico eso? He llegado a mi destino y resulta que ahora es menos tiempo. Lo que pasa es que al mismo tiempo muchas personas utilizan la misma aplicación. Entonces el sistema va triangulando, va verificando la información y va dando información más precisa y más exacta. Entonces, mientras más información reciba el sistema, va a poder hacer una predicción más exacta, no más precisa, más exacta. eso se podría hacer, o sea, con convenio con Google para que los semáforos sean programados, ¿no? Tal vez, ¿no? Sí, podrías. O tratar de meter el sistema de los semáforos al sistema de Google, ¿no? Claro, en base a ese convenio. Sí, interesante. ¿Algo más, muchachos? Ya. Entonces nos vemos.